Hoy te invito a Austria a leer un libro perturbador y a viajar en el tiempo. Vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos y bienvenidas a Descalza Leo. Hoy te traigo un libro que tiene que ver con romance, pero que además tiene que ver con sentirse encerrado, enjaulado. No sé si por el sentimiento del amor, pero sí también un poco por la historia. Son dos libros en uno y ahora te voy a explicar por qué. Se llama El cielo enjaulado. Esta es una de las tapas. Hay otra tapa también que te la estoy mostrando ahí, que es la que por ahí me gusta más. Y tiene que ver con una historia donde el protagonista, Johansen, va a ser adoctrinado. Porque nos va a contar su historia desde que él es pequeño, cuando tiene 6, 7 años, y de repente en la escuela cambian todos los programas educativos. ¿Por qué? Porque Austria se va a anexar al Tercer Reich de Adolf Hitler. Desde la óptica de un niño, entonces, vamos a ver cómo todo ese país cambia, cómo cambian los planes de estudio, cómo cambia la ropa, cómo cambia el lenguaje. Todo se va a modificar y todo va a estar direccionado para que la población, pero sobre todo las nuevas generaciones, crean que hay un Salvador, crean que Adolf Hitler es la verdad y es su rey. Los van a preparar para que den la vida por él. Y Johannes no va a poder escapar a ese destino. Pero en su casa, sus padres van a tratar muy sutilmente de explicarle cuál es la diferencia entre el nuevo régimen y la libertad. El tiempo va a transcurrir y él va a empezar a crecer. Se va a meter en las juventudes hitlerianas, así se llamaban, y va a empezar a desarrollar un odio sobre determinadas personas, en particular todos los judíos. Los va a empezar a ver diferentes a como los veía antes, mientras va a presenciar en su hogar discusiones entre la madre y el padre que van a tratar de tenerlo en ese adoctrinamiento, pero de una forma muy sutil, para que él no corra riesgos y para que ellos como familia tampoco corran riesgos. Sin embargo, todo se va a hacer cada vez más difícil. Todo bajo la mirada atenta de la abuela, que va a ser un personaje entrañable y que va a acompañar a este niño muchos más que sus progenitores. Pero en esto de controlar, que baja desde el poder real en Viena, y este sentirse controlado, él va a sentir una presencia y ahí va a descubrir algo que no imaginaba. Sus padres mantienen en su casa oculta a una niña judía que resulta ser una ex amiga de su hermana muerta a los 5 años por diabetes. Johannes se va a debatir entre delatarla o matarla. La solución que más acorde le parece. Y así vamos a llegar a la segunda parte de este libro. Es un libro que tiene 291 páginas, pero que podría estar perfectamente dividido en dos partes, si bien en la estructura narrativa tiene 4 partes. ¿Por qué digo en 2 partes? Porque vamos a encontrarnos con 2 libros y acá viene lo perturbador. Hasta lo que te conté es la historia de Johansen, que va a encontrar a una niña judía, de la cual paulatinamente se va a ir enamorando. Pero a medida que se va enamorando y que su vida cambia, porque así vamos a asistir a la desaparición paulatina también de su madre que matan frente a él y de su padre, no te estoy spoileando nada, ojo, pareciera, pero no, porque en esta primer parte de la historia, él va a empezar a desarrollar una relación con Elsa que va a ser de lo más particular. Él va a empezar a asistirla y en un momento se va a quedar solo con Elsa y con su abuela y va a tener que ser el sustento y va a tener que ser quien lleve adelante las tareas de la casa y absolutamente todo. En el medio quedó desfigurado porque lo llevaron a un campamento donde, bueno, producto del propio entrenamiento terminó sin un brazo y con una parte del rostro, como dice la escritora, con el pómulo hundido. Es como si acá Johannes estuviera dividido a la mitad.
esa otra mitad va a ser Elsa. Y ahí es donde yo te digo que aparece la segunda parte de este libro y donde yo podría tranquilamente dividir el libro en dos partes y decirte que es una saga, si querés. Porque en la segunda parte del libro vamos a ver otra forma narrativa y vamos a ver otro eje conductor, que va a ser la relación que tiene con Elsa, que no sé si llamarla de amor, porque también hay un debate filosófico. Pero en el medio de estos debates filosóficos va a haber un relato surrealista, donde muchas veces te vas a preguntar, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Esto está pasando o no está pasando? Porque él va a entrar en una serie de confusión. Y el mismo texto está narrado de esa forma. Por eso es un libro que no es fácil de abordar. En esta segunda parte es muy probable que quieras abandonarlo. Si te animás a seguir, te vas a encontrar con una sorpresa, que no te la voy a contar y que es hacia donde creo que va al menos esta segunda parte del relato. Hasta la primera parte podemos hablar de una historia romántica, de perseguidores y perseguidos, pero en la segunda parte vamos a hablar de una parte de una historia más introvertida, con un doble mensaje, donde la que está encerrada, en vez de ser Elsa, va a ser él, donde Elsa va a dejar de ser tan buena, tan dócil y tan, si querés, manipulada o tan perseguida, y va a empezar a ser la perseguidora. El padre va a aparecer en esta segunda parte. Y vos decías, ¿cómo no lo mataron? Si lo habían llevado a un campo de concentración. Bueno, pero aparece con otro personaje que es tan surrealista como esta nueva realidad de Johansen. Este libro también habla básicamente, y ahora me voy a centrar en la segunda parte del relato, de la culpa. De lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra psiquis para poder perdonarnos a nosotros mismos. Para terminar de diagramar esa lucha que se produce entre lo que te bajan como mandato, lo que vos considerás y lo que terminás analizando al final de tu vida. Johansen va a terminar en esta historia con 20 y pico de años, al menos biológicos. Su mente va a tener otra edad. Esta historia, que está escrita por Christine Leumens, que es una modelo que fue muy famosa durante su juventud, que hizo importantes campañas publicitarias de marcas de ropa, dio lugar a una película que se llama Jojo Rabbit, que la podés ver en las plataformas y que está inspirada en esta historia, pero en realidad no tiene nada que ver con esta historia. Está inspirada en el sentido de que Jojo, que es el protagonista, es nuestro Johansen, y encuentra a una mujer escondida dentro de su casa, a una judía a los que sus padres están protegiendo dentro de su casa. Pero ya del vamos, la película es para toda la familia, tiene toques de comedia, aunque toca temas terribles como son el adoctrinamiento, pero no tiene nada que ver con el libro, que te invita a pensar, te invita a meterte en la cabeza de este personaje que a veces querés matar porque es un sádico, pero lo entendés porque tuvo esa educación. Un personaje que no se plantea sobre la desaparición de sus padres, no se hace preguntas, pareciera como que no le dolieran en un punto. Toda su obsesión, te diría, se empieza a centrar en Elsa. Esto le cuesta todo, le cuesta la vida, le cuesta la situación económica, le cuesta todo. No es una historia de amor pura y romántica, es una historia que en realidad te invita a pensar sobre los sistemas de dominación y hasta dónde destruyen la vida de las personas, de las familias, de los países. Te da mucha información sobre la Segunda Guerra, sobre lo que fue el nazismo, sobre cómo Austria, Viena en particular, cambió cuando se anexó a la Alemania nazi.
te da información sobre qué pasó después de la guerra, cuando se empiezan a dividir los territorios, los vencedores, y entonces empiezan a aparecer soldados norteamericanos que se dividen en algunas partes de Austria, y empiezan a aparecer también franceses, y bueno, todo se reparte. La vida de Johansen también se reparte, se va desmembrando. Y si podés ver y te animás a continuar esa segunda parte del relato, vas a encontrar una sorpresa que no te lo voy a contar porque ahí te lo estaría spoileando. Pero yo quiero que por favor, si lo lees, me escribas en los comentarios si llegaste a esa parte, qué te parece, cómo la interpretaste, porque hay dos maneras de interpretarlas básicamente. Y si eso te va a hacer sentir que valió la pena leer todo el libro. Espero que les haya gustado esta recomendación de este libro que no es novedad, porque fue publicado por Planeta en el año 2004, pero es novedad para mí porque llegó para mí recién ahora a mis manos. Los invito a escuchar nuevas reseñas. Si te gustó el video, ponle like, suscríbete y seguime en las redes TikTok, Instagram, Spotify, donde también hablamos de lo mismo, de distintos libros. Y como siempre te digo, si te gusta una historia de resiliencia, de familias, de inmigración, ambientada en la Argentina y en las décadas del tango, del arrabal, y querés saber cómo puede terminar una generación que viene de todo eso, busca Descalza sin tu nombre, mi libro, en la plataforma de Amazon. Nos estamos encontrando para compartir más lecturas. Escribime en los comentarios.